Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy le voy a hablar de un tema que causa muchos problemas en México, muchas enfermedades. Pero antes quisiera agradecerles pues todas las llamadas que han hecho y el interés que han mostrado por los pellets, el chip sexual famoso y el chip rejuvenecedor. Hay impresionante la cantidad de personas que quieren ser jóvenes y mantenerse jóvenes en Mexicali con una libido alta, tanto para evitar problemas de la menopausia como los de la andropausia que vimos la semana pasada. Muy bien, bueno, pues una de estas personas le mandamos a hacer exámenes y resultó que tenía el azúcar elevada en la sangre. Entonces la vi muy preocupada y me di cuenta de que a pesar de que la diabetes es una enfermedad muy frecuente, casi todos conocemos a alguien que tiene diabetes y causa muchos problemas en México, poca gente la entiende a fondo. Entonces quise dar una revisión muy rápida. Vamos entendiendo lo que es la diabetes mellitus. Muy bien. Bueno, la diabetes no es otra cosa más que el azúcar elevada. Y el azúcar elevada en la sangre, pues generalmente es porque no se produce la suficiente cantidad de insulina. La insulina es una proteína, es una molécula que se produce por el páncreas y hace que la insulina es como una llave que permite que el azúcar pueda entrar a la célula. Entonces, si uno no produce insulina, pues no puede entrar el azúcar en la sangre, por eso se mantiene el azúcar alta en la sangre y no entra en las células. Esta falta de insulina es lo menos frecuente. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es esta, donde no se produce insulina, y la diabetes tipo 2, que es la que más tenemos. Esa no tiene que ver con que falte insulina, más bien la célula no responde a esa llavecita. Puede incluso la persona tener mucha insulina y no responder. Entonces, esta diabetes es la que más frecuentemente tenemos en México. Diabetes mellitus tipo 2. Y pues de lo que se trata esto es de que al no poder funcionar bien las células con la insulina, pues no entra el azúcar y se eleva el azúcar en la sangre. Y entonces aquí usted se podría preguntar, ¿cuánto es el azúcar normal? Le voy a dar una mnemotecnia que es muy fácil de recordar. Cuando le pregunten cómo anda de su azúcar, ando al 100. El valor normal es 100, más o menos 20 miligramos por decilitro. Entonces, el azúcar normal va de 80 hasta 120. Eso sería lo normal. ¿Qué pasa si yo traigo el azúcar elevada y no me doy cuenta? ¿Hay algún tipo de síntoma? Bueno, los síntomas de la diabetes, en realidad los médicos nos los aprendemos desde que estamos en la escuela. La famosa poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Esto quiere decir que la gente aumenta la cantidad de orina, aumenta el hambre, sienten más hambre, pues porque las células no pueden utilizar el azúcar, y aumenta la sed porque sube mucho el azúcar en la sangre, entonces eso hace que el cuerpo sienta sed. Y es interesante que a veces los pacientes pierden peso cuando ya está diagnosticada la diabetes. La diabetes, en realidad, el azúcar elevada en la sangre no es tanto el problema. A todos se nos sube el azúcar cuando comemos. El problema es que el azúcar suba y se quede arriba. El azúcar alta por mucho tiempo es lo que nos causa los problemas o las complicaciones de la diabetes. Y las complicaciones de la diabetes son básicamente 5. Cuando el azúcar tan alta por mucho tiempo nos causa la nefropatía diabética, cuando se daña el riñón, nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica y a insuficiencia renal crónica de etapa avanzada que requiere inclusive un trasplante renal o que el paciente entre en hemodiálisis porque ya no le funcionan sus riñones. Luego tenemos la retinopatía, en la cual se pierde la agudeza de visual, se lastima, hay hemorragias en el fondo del ojo y entonces el paciente pierde la vista, puede llegar a la ceguera. Luego tenemos las cardiovasculares. Puede ser que se tapen las arterias, como vemos en la imagen. Aquí en la imagen puede ver usted cómo se está tapando una arteria y que lleve al paciente a que le dé un infarto. Y lo mismo pasa con las arterias cerebrales que se pueden tapar y pues nos da un infarto cerebral o un accidente vascular cerebral, una embolia o una hemorragia. Y la neuropatía diabética, en donde se alteran los nervios. Por eso los pacientes tienen alteraciones en la sensibilidad, sienten cosas que no están ahí, sienten ardores en las piernas, pierden la fuerza de los músculos porque no llega bien la información del cerebro por los nervios. Y finalmente tenemos una mezcla del problema cardiovascular y del problema de la neuropatía. La mezcla de estos dos es lo que nos da el famoso pie diabético, que es una neurovasculopatía en la cual el paciente siente problemas en los pies, ardor, hormigueo, descargas eléctricas, piquetitos, frío doloroso también le llaman a veces.
Y pues ya vimos en otra ocasión, les comenté de todos los problemas que puede tener el pie diabético y cómo se debe de manejar. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces de diabetes? Muy fácil, se mide usted la glucosa y si tiene por arriba de 120 es muy probable que tenga diabetes. Ahora, siempre 120 es la medida, ¿qué tal 121, 122? Pues también hay otro examen que pedimos en la sangre, que puede ser la hemoglobina A1C o hemoglobina glucosilada. Esto quiere decir, la hemoglobina es una proteína que traemos en los glóbulos rojos y que es la que transporta el oxígeno. Entonces, si siempre está en contacto con azúcar, se puede pegar azúcar a esta molécula y es la hemoglobina glucosilada. Nunca debe andar por arriba del 6.5%. Si anda por arriba del 6.5%, el paciente probablemente tenga diabetes. Ahora otra vez, ¿qué tal si es 6.6, 6.7%? Ya con eso es diabetes. Pues otra prueba, que pues es la que a veces también hacemos cuando hay dudas, pues es la prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa es muy sencilla. Lo único que hacemos es darle al paciente 1 gramo de glucosa por kilo de peso en ayunas. Se lo toma y luego le sacamos sangre al paciente en el momento antes de que se la tome, a la hora y a las 2 horas. Y generalmente esto que vemos aquí en rojo sería la curva normal de un paciente. Sube el azúcar por debajo de los 140 y luego baja. Normalmente eso es lo que pasa con el azúcar en nuestra sangre, y debajo de estas dos líneas, por abajo de 125, 130 y como les decía por 80 es lo normal. ¿Qué pasa con un paciente si tiene diabetes? Esta curva de tolerancia cambia totalmente y el paciente empieza con azúcar alta, sube muchísimo, más de 200, y luego tarda mucho en bajar. A las 2 horas que normalmente estaría ya normal el azúcar, estos pacientes siguen alto 2, 3, 4 horas. Entonces, pues esto ya es lo que nos corrobora perfectamente bien el diagnóstico de un paciente que tiene diabetes. Y finalmente aquí, pues nada más quiero hablarles rápidamente de cuál sería el tratamiento. Fíjense que el principal tratamiento es preventivo. Si usted está empezando con diabetes, si lleva una dieta, ejercicio, pérdida de peso, una buena educación, con esos 4 puntos, dieta, ejercicio, pérdida de peso y educación, o sea, prepararse para esto de la diabetes, usted la puede controlar y nunca presentar ninguna complicación. Obviamente las personas que tienen diabetes tipo 1, que es la más rara, que no producen insulina, pues son muy pocos pacientes, ¿no? Pero eso pues tienen que dárseles insulina, ¿no? Del tratamiento. Pero la diabetes tipo 2 la podemos controlar muy bien. Si la diabetes tipo 2 se detecta en forma temprana y se controla bien, con puros medicamentos nosotros la podemos perfectamente manejar, que nunca mantenga ustedes niveles de azúcar alto, aunque sea diabético, y esto evitaría las complicaciones de la diabetes. No tenemos mucho tiempo para hablar de todos los medicamentos. Básicamente hay 4 medicamentos que utilizamos. Medicamentos que aumentan la producción de insulina, medicamentos que hacen sensibles a la célula para la insulina, los que retrasan la absorción o los que aumentan la eliminación. Sin embargo, esto lo tiene que manejar su médico. Pero a pesar de eso, sí quiero comentarles que la base del tratamiento y el mejor medicamento que tenemos es muy fácil, la metformina. Muchos pacientes empiezan con metformina, sin embargo la dejan porque algunos pacientes presentan problemas gastrointestinales, que les da un poquito de molestia, un poquito de diarrea al principio. Yo a estos pacientes les diría, aguántese tantito, porque tarda la metformina en acostumbrarse el cuerpo a ella, unos días, una semana, tal vez 10 días, pero se acostumbra. Y la metformina es el mejor medicamento que hay en la actualidad. Muchos pacientes que están con insulina no deberían de estar recibiendo insulina, porque es peligroso manejar la insulina, puede producir bajas de glucosa muy importantes. Sin embargo, con la metformina no se baja el azúcar, se sensibiliza a las células y funciona mucho mejor la insulina que produce el paciente, y entonces es el mejor tratamiento que puede haber. Hay varias dosis y lo mejor es que pues, se lo maneje su médico. Espero que esta información le sirva, y si tiene usted sospechas de que tiene diabetes, una consulta. ¿Cuánto le puede costar una consulta en donde se revise, se le mande sus exámenes de laboratorio, o inclusive en el consultorio le podemos medir el azúcar en sangre y ahí nos daremos cuenta si tiene diabetes y controlarla desde el principio con alguno o 2 medicamentos y que no presente nunca ninguna de las complicaciones de la diabetes. Manejar la diabetes a tiempo puede evitarle todas las complicaciones e inclusive puede salvar su vida. Comparta, dele like, suscríbase al canal
y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.